Nayib Bukele. Air City es el nombre de la mega ciudad inteligente a la que Nayib Bukele le puso la primera piedra el día de ayer. Air City es una ciudad tan hermosa, futurista y millonaria que muchos se preguntan, no manches, ¿será mejor que Dubái? Pues no, será mucho mejor. ¿Será como Singapur? No, será mejor que Singapur y Dubái al mismo tiempo. Estamos hablando de algo literalmente de otro mundo. Una ciudad inspirada en las mejores empresas del planeta, que incluso contará con un taller de aviones dentro de ella. Dinero y tecnología se verán calle tras calle. Un lugar donde se concentrará la inversión y la inteligencia de los millonarios más exitosos del mundo. Será un espacio donde se creará un mundo totalmente distinto a lo que hoy conocemos en El Salvador. Un lugar lleno de emprendedores, pero con una regla clara y única: invertir e innovar. Air City en El Salvador podría convertirse en la ciudad del futuro, una ciudad tan avanzada que atraerá turismo de todo el planeta. Con este proyecto, Nayib Bukele le demuestra al mundo que la seguridad de un país siempre debe ser la prioridad. Algunos videos se están compartiendo, pero ¿de qué trata Air City? Sí, va a ser la ciudad tecnológica más moderna de toda Centroamérica, pero vamos a ver de qué trata esto un poco, véalo, porque El Salvador se convertirá en el país con la ciudad tecnológica más moderna de Centroamérica. ¿Qué opinan, amigos? En El Salvador se va a desarrollar Air City, que es innovación, tecnología y empleo. Air City en El Salvador es la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica. Como el presidente Nayib Bukele dijo hace un año, estuvimos reunidos en Data Trust SB y ahí dijimos que este año estaríamos poniendo la primera piedra de este gran proyecto. Hoy se cumple esa palabra, pero más allá de hangares, bodegas y edificios, esta plataforma está pensada para conectar El Salvador con el mundo. Bukele destacó que El Salvador continúa creciendo en distintos rubros mediante una visión pro negocios, pro inversión, pro tecnología, impulsando proyectos estratégicos que fortalecen la economía y generan empleo. Por su parte, el director ejecutivo Edwin Escobar resaltó que Air City será la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica diseñada para conectar directamente al país con el mundo. Además, explicó que el proyecto se enfocará en aeromantenimiento y comercio electrónico, con infraestructura de estándares internacionales y conexión directa a la pista del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Así las cosas, amigos, así crece El Salvador y esta es la... Más inversión, mayor generación de empleo con Air City. Aquí te cuento de qué se trata. El presidente Nayib Bukele encabezó la colocación de la primera piedra de Air City, dando inicio a la construcción de la zona franca aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Este proyecto estratégico contempla una inversión de $250 millones y busca fortalecer el desarrollo económico y logístico del país. Según las proyecciones, Air City va a generar alrededor de 5,000 empleos directos y 10,000 indirectos. Que aún no saben cuáles son las ventajas, ¿no?, de tener este tipo de inversiones, de que El Salvador avance en este sentido. Y ampliamente se acaba de decir, empleos directos. La única manera de sacar a un país de la pobreza, les cuento, es a través de la inversión, a través de la creación de empleos y oportunidades. Y Air City va a hacer eso precisamente. Sígalo viendo. La primera piedra de este proyecto, Air City significa 250 millones de inversión, intervención de 532,000 metros cuadrados y una generación de más de 500 empleos directos y 1,000 indirectos. En la primera fase, como puedes ver, la economía de El Salvador se va mejorando poco a poco. Este tipo de proyectos genera empleo y eso ayuda a que la economía crezca. ¿Cuántos empleos no van a haber aquí en este proyecto? Aparte que está mejorando la infraestructura del país. Pero ¿qué dicen los opositores? Que Nayib Bukele no hace nada, que solamente está robando, que está endeudando el país, pero que no está haciendo nada. Pero nosotros siempre vemos a Nayib Bukele inaugurando proyectos, poniendo la primera piedra como hoy. Ahí lo tienes. Mira este majestuoso proyecto que se ha iniciado hoy. Pero para los opositores, Nayib Bukele nunca hace nada. Para ellos, Nayib Bukele es un corrupto, que todos los préstamos que se está sacando se está robando.
¿Cuánto no se ha hecho desde que Nayib Bukele es presidente? Lo tiene, con el presidente Bukele lo dice. La única manera de poder empujar, de poder sacar el país adelante es apostándole a la inversión agresivamente. Primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica. Como el presidente decía, hace un año estuvimos reunidos en Data Trust y ahí dimos un spoiler. Dijimos que este año estaríamos poniendo la primera piedra de este gran proyecto. Hoy se cumple esa palabra y estamos acá reunidos para poner la primera piedra de Air City. Pero más allá de hangares, bodegas y edificios, esta plataforma está pensada para conectar a El Salvador con el mundo de diferentes maneras. Estamos apoyados de un marco legal realmente envidiable, vanguardista, moderno, de primer mundo, y sobre esa legislación que el gobierno de El Salvador ha creado, nosotros desarrollamos Air City y va a atender principalmente dos grandes rubros. El primero es aeromantenimiento y el segundo es logística e e-commerce. Básicamente proyecciones claras, proyecciones amplias sobre todo lo que está pasando y algo que sin lugar a dudas plantea un horizonte diferente, plantea un horizonte que para muchos es esperanzador en El Salvador. Claro, que se pueden lograr estas cosas de la noche a la mañana, evidentemente no. Incluso, escuche bien, Estados Unidos con el apoyo que le dio a Japón a través del Plan Marshall, invirtiendo miles de millones de dólares, eso tomó alrededor de 20 años reconstruir un país del estado en el que se encontraba. Ahora bien, lo que pasa en El Salvador básicamente es que El Salvador está en el camino correcto, está haciendo las cosas bien y es algo que también va a tomar un proceso llegar a tener los resultados y que los salvadoreños y que las próximas generaciones vean un país que sí está cambiando realmente. Los medios lo ven así. Air City en El Salvador, dice, un sueño que ya casi es realidad. Y acá tienen la imagen de Nayib Bukele en el evento que lo inaugura. Veamos un poco lo que dice. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, colocó ayer de manera simbólica la primera piedra que marca el inicio de la construcción de Air City, o ciudad aérea, que es de lo que estamos hablando. Dice, este proyecto impulsado por Aristos Inmobiliaria marca un hito para el desarrollo logístico y aeronáutico del país. Síganme con esto. La localizada a un costo del aeropuerto internacional del país, esa iniciativa se convierte en la primera zona franca aeroportuaria nacional. Ha sido diseñada para atraer diversas industrias vinculadas a la aviación, logística y servicios especializados, fortaleciendo la inversión y la generación de empleo según Casa Presidencial. Bueno, según la proyección directamente, ¿no? Se prevé que este proyecto costaría arriba de 250 millones de dólares, ya que tendrá, síganme con esto, una infraestructura altamente moderna que facilitará el comercio electrónico y moverá la economía aeroportuaria de El Salvador, fortaleciendo el turismo. Esto de que facilitará el comercio electrónico, ojo, que podría implicar también que de una u otra manera Amazon o algunas empresas de estas puedan tener más facilidad para operar en El Salvador. Hay quienes dicen que solo el centro histórico se está desarrollando, lo decía Bukele. Cuando avanza la Costa del Sol y Sol City afirman que sobre el turismo. Cuando se coloca la primera piedra en un proyecto de inversión como este, salen con otra cosa, indicó el presidente durante su exposición. Aquí hay fotos, ¿no? Un poco parte, ¿no?, de lo que esto implica. Y ojo, atentos, que con esta ciudad inteligente en Centroamérica, Bukele estaría dando un golpe sobre la mesa directamente. Otros medios dicen, por ejemplo, Air City será la primera zona franca aeroportuaria de El Salvador. Ojo, el proyecto está a cargo de Aristos Inmobiliaria y podría iniciar la construcción a principios del año 2025. Aquí se tiene Air City, ¿ok? Esta importante obra estará ubicada en el aeropuerto, bueno, es parte de lo que ya vimos. Vea por acá lo siguiente, dice. La empresa desarrolladora explicó que cuenta con un área de 500,000 metros cuadrados en donde puede construir hasta 180,000 metros cuadrados de edificios según la necesidad de las empresas, dice. Air City estará enfocada en movilizar el comercio internacional. Se indicó que todavía no ha comenzado la comercialización de la zona franca, pero han tenido acercamientos con empresas importantes de la industria aeronáutica. Y acá tienen ustedes parte de cómo se vería esta zona, una zona que evidentemente va a tener un despegue económico sin precedentes, que va a contar con las condiciones y las características que necesita un país como El Salvador para el siguiente paso. Ahí lo tiene. Y es parte de eso, de las proyecciones, de la visión de lo que quiere hacer un país.
Y aquí también se demuestra que cuando se quiere, se puede, evidentemente. Por ejemplo, acá dicen, el proyecto tendrá que convertirse en el hub de aviación y logística de las Américas. En total tendrá más de 163 metros cuadrados de área rentable, dice. Un enfoque será la industria logística, aeronáutica, con diferentes tipos de servicios para aeronaves, reparaciones, respuestas y más, dice. La inversión en total a este proyecto se estima en unos 200 millones, dice, en todas sus fases. Vea por acá. Ahí está más o menos cómo se ve esta ciudad inteligente, futurista de El Salvador. En su página se explica que además de esta destinado para clientes de comercio electrónico, call centers y BPO, institutos técnicos, logísticos, almacenes refrigerados de productos farmacéuticos y terminal de aviación privada. Ojo con eso, terminal de aviación privada para vuelos charter o todo esto. Atentos con eso, que cambia la dinámica de cómo se hacen y cómo se ven las cosas en El Salvador. Cambia la dinámica. Y dése cuenta, porque no es algo mínimo. Algunos pues quieren minimizar todo. No, vea. Y es así como se proyecta El Salvador. ¿Y esto en qué le beneficia al pobre? Claro, viene siempre la pregunta de la mayoría, pues en trabajo, en que si el país avanza, el pobre avanza, porque al pobre no le va a caer nada del cielo. Eso es mentira. El pobre tiene que construir su realidad, señores. Eso es todo. Así que comience a sacar todas las conclusiones para que usted entienda cuál es el camino de El Salvador, cuál es el proyecto que busca El Salvador. Y ahora la gente está reaccionando, la gente da sus posturas. Quiero que vea eso. Quiero que vea qué opina la gente específicamente sobre esto, porque claro, muchos no entienden, muchos se siguen preguntando, dicen que El Salvador se construye para los ricos. No, señores. La empresa privada crea la riqueza y el pobre se beneficia. La economía de El Salvador está creciendo a tasas de economías pujantes como la de la India, como la de China, más de un 5,1%. La inversión se dispara más de un 20%. El consumo crece y todos esos factores vienen apoyados por políticas públicas que son de defensa de la libertad, de defensa de la seguridad y de defensa de la inversión, y a la vez un sector financiero que está apoyando de manera muy significativa a la economía. Con Bukele empezando por la seguridad y siguiendo por la inversión, el consumo y la economía, todo está empezando a funcionar por fin en El Salvador, generando un cambio radical en el que la mejora de las condiciones de vida para los ciudadanos son muy evidentes. El Salvador creciendo más de un 5%. Los señores expertos de todo el mundo lo confirman. Bukele está logrando el milagro económico y está llevando al país a crecer a niveles que solo potencias mundiales como China han logrado. Veamos. El Salvador es el cuarto país que más crece en el mundo después de Arabia Saudita, Qatar y Albania, y es el país que más crece porcentualmente en turismo en América Latina. La recuperación de la seguridad es clave para lograr estos resultados, señala Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo. Solo se puede lograr con un binomio, que es una política muy fuerte del Estado para garantizar seguridad y confianza, pero por el otro lado también dar los incentivos y trabajar con el sector privado para que efectivamente el sector privado pueda apostar por el desarrollo turístico. Y eso es lo que vemos desde ONU Turismo en El Salvador. ONU Turismo, en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, presentaron una guía de inversión que destaca el por qué invertir en El Salvador y los proyectos que se están priorizando en el país. Señala que los 5 países que más invierten en El Salvador son Panamá en primer lugar, seguido de Estados Unidos, España, Colombia y Honduras. En ese contexto de crecimiento de Centroamérica, El Salvador ha sido el país que más ha crecido en la región en términos porcentuales. Más del 80%, una cifra extraordinaria con respecto al 2019, el mejor año del turismo del mundo. Y ninguna duda que la gran transformación que se ha producido, social, económica, política, que se ha producido en El Salvador, es la base de este resurgimiento del país a nivel turístico.
Onoturismo destaca que El Salvador representa una cartera significativa de oportunidades de inversión en el desarrollo turístico. Las condiciones favorables como un régimen fiscal atractivo y un entorno macroeconómico estable han sido clave para atraer a los inversores extranjeros. El inversor está buscando poner su capital fuera de su territorio. Siempre evalúa no solamente los proyectos son importantísimos, pero eso tiene que estar complementado con una regulación y que esa regulación se respete, la famosa confianza inversionista. El inversionista se tiene que sentir que no les van a romper las reglas del juego en la mitad del camino. El Ministerio de Turismo señala que espera cerrar el 2024 con 3.8 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 20%, y proyecta más de 4 millones de visitantes para el 2025. Señor, como expertos lo están confirmando que el panorama para El Salvador es positivo. Claro, pero todos hablarán de que la vida está difícil en El Salvador, de que las cosas se han puesto caras, etcétera. Imagínense lo siguiente: si en El Salvador la vida está difícil, imagínense cómo está en otras partes del mundo. Porque en Estados Unidos también es insostenible. Claro, que no vengan a decir que ganan $1,000, $2,000 al mes, $3,000, $4,000, lo que quiera, pero pagan $1,500 de renta y básicamente al final es la misma dinámica económica. Entonces es una realidad, pero sigamos bien. Es en el año 2025 cuando el presidente Bukele ha llevado la economía de El Salvador a la cima. Esto es un duro golpe a todos los opositores porque, según ellos, la economía va en decadencia. Escuchemos a expertos qué es lo que opinan de El Salvador. Vamos ahora a El Salvador, amigos, porque la economía precisamente de El Salvador crecerá hacia arriba, un 4% en 2025, según el presidente. Para hablar de este tema tenemos a nuestro querido Herbert al otro lado del Atlántico. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un placer estar aquí. El placer es nuestro, señor Herbert. Cuéntenos, porque no solo Bukele ha sido capaz de llevar orden a El Salvador, sino que empieza también ese orden a tener consecuencias económicas. Es correcto, Jesús. El presidente Bukele recientemente comunicó al pueblo salvadoreño que el 2025 cerrará con un crecimiento económico superior al 4%. Esto casi duplica las cifras que se habían proyectado a inicios de año, que eran de 2.5%. El presidente dio a conocer esta información durante el anuncio de un nuevo megaproyecto de inversión que será conocido internacionalmente como Air City, una inversión de $250 millones, que será la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica. Esto abre las puertas al comercio electrónico internacional y posiciona a El Salvador como uno de los mayores puntos logísticos de la región. Es algo que no solamente va a estimular nuestra economía, pero también va a generar miles de trabajos para los salvadoreños. Miles de trabajo para El Salvador, que en estos instantes Salvador sigue saliendo población hacia afuera, o ya se está recuperando esa población inmigrante por la situación económica que está viviendo el país. Cuéntenos. Bastante interesante que menciones esto, Jesús, ya que es uno de los puntos que a mí más me gusta compartir con la comunidad internacional, y es el siguiente. En el pasado, El Salvador era una nación sin futuro, era un estado fallido, y a los ciudadanos salvadoreños no les quedaba más que ir a buscar oportunidades que su patria no les podía ofrecer en el extranjero. Migraban a Norteamérica, a Europa y a muchos otros países y continentes del mundo. Ahora, gracias a Dios y gracias al liderazgo del presidente, El Salvador se ha convertido en tierra de oportunidad para sus ciudadanos, y vemos como muchos salvadoreños que habían migrado al extranjero ahora están regresando a su país, no solamente a invertir, sino que a poder gozar de la patria que los políticos antiguos del pasado les habían robado. Ahora El Salvador tiene un prospecto económico y de seguridad muy positivo, el cual está atrayendo no solo a salvadoreños que viven en el extranjero, sino que a muchas personas que quieren venir a invertir
invertir. Empresas grandes como Google, empresas grandes de Bitcoin. Podemos ver este nuevo megaproyecto que se ha anunciado. El Salvador está creciendo, Jesús. Falta quien diga ese discurso sin sentido de a mí de qué me sirve que construyan un país para los turistas, para los extranjeros. Ya no podemos ir al centro histórico, solo son 2 o 3 cuadras ahí. Le cuento que son más de 200 cuadras las recuperadas en el centro histórico. En segundo lugar, ¿se da cuenta usted? Todos los negocios que están ahí, ¿ok? ¿Cuánta gente han contratado? ¿Cuántos empleos directos e indirectos han generado? ¿Se da cuenta usted? Porque ese es el efecto de la inversión. Ahora hay gente que quiere más salarios a costa de que Bukele se levante un día y diga, ok, todas las empresas de ahora en adelante me van a pagar $2,000 a la gente. A costa de eso, cree que las empresas se vayan a la quiebra, que las empresas digan cuidadito con El Salvador y mejor me voy. Claro, ese es el sueño de muchos, ¿no? Y entonces un desempleo garrafal. Pues les cuento que la manera de sacar a la gente de la pobreza, la manera de construir El Salvador y llevarlo adelante es con eso, trayendo inversión, captando inversión. Ese es el camino, señores, no hay de otra. El Salvador es un caso muy especial. Yo creo que El Salvador está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay un tema de integración regional y hay un tema de poner a El Salvador en una mejor posición para poder incorporarse al comercio internacional. El Salvador es un caso interesantísimo. Es un modelo que hasta ahora es exitoso, que nosotros vemos que va a seguir siendo exitoso. Hemos visto la recuperación del ENVI de El Salvador desde el momento en que ingresamos. Los últimos 2 años han sido muy buenos para El Salvador. Es un caso en el cual uno está viendo una transformación positiva. La gente está recuperando los espacios físicos. El Salvador supo superar sus dificultades. Pero sobre todo empieza a entrar el apetito del inversionista y es justamente porque hay confianza. La seguridad que tenga el país te genera confianza. Y eso no se ve en muchos lugares del país, del mundo casi diría. Es como ha venido mejorando el rating crediticio. La percepción de los inversionistas de El Salvador es otra. El Fondo Monetario está opinando de manera favorable del país, los mercados están cada vez teniendo mayor confianza en las inversiones de El Salvador. Y por eso hay curiosidad de cómo y qué es lo que está pasando en San Salvador. Y ahora El Salvador está lista y preparada para dar un salto y transformarse en lo que siempre pudo ser. No se trata de quién lo dice, lo dice pues básicamente van a decir algunos por ahí a los que Bukele les paga, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, tanta gente con un gran prestigio no va a dar un comentario sin sentido solo porque sí, como el primer analista que vimos y que reflejaba datos donde él hablaba de que El Salvador estaba creciendo a tasas que solo países como China o India estaban logrando. Daniel Lacayo, un economista con una gran reputación, no va únicamente a dar un comentario vago, no va a dejar su reputación entredicho. Lo que pasa es que trabajando y también pudiendo construir sus sueños. Veamos un poco de esto. Gutiérrez que decía, o sea que el internet será estatal, desaparecerá antiguo. Claro, bueno, por ahí la gente no se va por otro lado. Dice, ¿cuánto costará el cable submarino? Es la pregunta, dicen por ahí algunos. Bueno, de todo eso hay información. Miren, el tema del cable submarino viene a ampliar en aspectos de conectividad, porque El Salvador hasta ahora no tenía conexión directa a servicios de internet, sino que más bien, me corrigen por ahí si doy el dato equivocado, pero se ha adherido a servicios prestados por Guatemala, por ejemplo. Entonces, al no tener estos servicios directos, usted sabe que puede implicar. Dicen por acá, Juela, por eso es súper lento el internet aquí en El Salvador, correcto. Y dicen que hay 4G, 5G, porque El Salvador simplemente le comparten, ¿no? Internet, pero ya con ese cable vamos a estar hablando de otras dimensiones, dice. Ahí Bukele está preparándose para dejar bien en su país. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las empresas de tecnología necesitan principalmente este tipo de infraestructura, este tipo de conectividad. Entonces, en la medida en la que El Salvador avance en esa infraestructura tecnológica, va a estar más preparado para el futuro. Dice, ¿y los satélites para qué sirven entonces? Dice, el internet por satélites es lento cuando se compara con el internet por cable submarino. Claro, fibra óptica. El internet satelital es una gran alternativa, pero evidentemente también se puede ver afectado
por situaciones del clima, y que es algo que es del conocimiento de muchos, ¿no? Vamos por acá que dice, o sea que voy a jugar Free Fire sin el pin, sin que el pin se ponga rojo, dicen algunos por ahí. ¿Cómo lo ve usted? Por acá hay mucha gente, dice, Bukele para presidente de Centroamérica. Es que la gente entiende el liderazgo que representa lo que hace Bukele. La gente entiende el liderazgo, y además de entender el liderazgo, entiende la dimensión de esto. Esto no es algo simple, no es algo sencillo, señores. Hay algo que no puede hacer bien este hombre, dicen por ahí algunos. Guatemala en la casa. Miren, y la realidad es que los servicios que recibe El Salvador principalmente son de Guatemala. Guatemala está avanzado. O sea que Bolivia tiene cable submarino, dicen por ahí algunos. Debe haber un beneficio económico con mejores anchos de banda. Claro, les comento. En primer lugar, teniendo mejores anchos de banda, permite que, por lo que principalmente le apuesta el gobierno a esto, puedo equivocarme evidentemente, es por los temas de que empresas que demanden este tipo de conectividad, principalmente son empresas tecnológicas, van a llegar con facilidad a El Salvador. ¿Por qué? Porque esto ya les va a permitir operar, van a traer inversión, van a generar empleo, y es lo que El Salvador está buscando. Es el enfoque principal de El Salvador, señores. Bueno, entonces dice, ¿cómo menosprecia a Guatemala? Dice, ¿será porque el gobierno que siempre está dejando en mal a todo el pueblo de Guatemala, pero El Salvador se está yendo a otro nivel en todo? No, en realidad no está dejando en mal a Guatemala, es la realidad. O sea, la conectividad que recibe El Salvador viene de Guatemala. Ahora, El Salvador, si quiere dar un paso positivo, tiene que, de una u otra manera, aspirar a tener esta conectividad, y el cable submarino que evidentemente va a tener El Salvador es esencial para eso. No es menospreciar a Guatemala, es ver dónde estamos y ver cómo mejoramos. Ese González, o sea que sí es cierto que la señal no viene por satélite. Qué bueno los cables submarinos, dicen algunos. Es que sí, el tema del satelital, usted sabe, todo eso puede implicar muchas cosas que pueden ir para bien o para mal en un país como El Salvador. Dice, este proyecto representa mucho, dice, solo los mentes nubladas no ven la posibilidad. Claro, solo la gente que no tiene visión a largo plazo, o la gente que no entiende el proceso, que no entiende cuál es el camino para que un país progrese, es la que se va a ir por este lado, dice. Y tener gratis para todos los salvadoreños, dicen muchos por acá. Ernesto Obando, vos que pongas a Feliz tendrá internet original abajo, dice Ernesto Obando por ahí. Pero somos el vecino molesto que le quita el internet al de la par. Bueno, evidentemente si lo ves así, es así, señores. Entonces, que El Salvador tenga independencia en este sentido es positivo. Manuel Chávez, prácticamente el internet nos llega muy fresco, dice Manuel Chávez por ahí. La gente, ¿no?, que siempre le pone ese toque y comienza a reaccionar. Antonio Carranza, ¿y para cuándo va a iluminar El Salvador? Precio a oscuras las calles de El Salvador. Mira, Antonio Carranza, le vamos a decir algo. Pues El Salvador, si es posible, necesita luz hasta en los ríos, en las quebradas, hasta en las montañas que están allá solitarias en Chalatenango, donde se le ocurra. Pero le voy a decir algo, hay plata. ¿Quién cree usted que paga, por ejemplo, el alumbrado público de los pueblos? Los pagan las municipalidades, y las municipalidades, ¿de dónde sacan esa plata? De la gente. Entonces lo que está diciendo Antonio Carranza es que quiere que le saquen más dinero a la gente para iluminar todo el país. Evidentemente no es posible, o sea, se puede, miren, en El Salvador pueden necesitar 1 millón de viviendas y no está la plata para hacerlo probablemente. Entonces, en la medida en que entendamos eso, vamos a ver que es parte también de que un país crezca, que se creen las condiciones y que los individuos y que los ciudadanos puedan salir adelante por sus propios medios. Por eso es que el internet me va mal, dicen Fortnite. Sí, son sobras, dicen por ahí algunos. Por eso en Guatemala siempre hereda bueno el internet, dice. Gracias Bukele, dicen por ahí. El mejor presidente que ha tenido El Salvador, le duela a quien le duela, dicen, y es así, nadie lo puede negar. Quien lo niegue es porque va por otro lado. Y El Salvador, de cara a esta ciudad tecnológica, ya es un hub, El Salvador, de empresas tecnológicas. Y para seguir en ese camino,
pues tiene que hacer estos cambios. Yo le voy a decir algo a usted y se lo voy a decir claro. Hay mucha gente que quiere ganar más. Le cuento, este es el inicio. En la medida en que esas empresas aterricen y lleguen a El Salvador, todo eso va a ser posible. Todo eso va a ser posible. Hoy por hoy no es posible. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si te das cuenta, los servicios que se prestan son básicos. Las empresas que ofrecen servicios básicos de servicio al cliente, de restaurante. Entonces, ¿qué mano de obra van a requerir ahí? Evidentemente, por eso es que los salarios no están. La industria en El Salvador prácticamente es una industria que no paga bien. Vamos por aquí, con todo respeto que usted se merece, señor presidente, como que hasta Haití, como que si Haití no fuera un país como todos los del mundo, dicen que el país lleva décadas en crisis, pero eso no significa que es el país que está así siempre. El Salvador es un claro ejemplo de que con disciplina, bueno, Robinson cuando habla de Haití es porque Haití entiendo que es el país más pobre de Hispanoamérica, ¿ok? Entonces, en ese sentido, como cuando tú dices, el país más pobre tiene conectividad, este tipo de conectividad. Y nosotros que sí también somos pobres, pero no somos el más pobre, deberíamos de tenerlo. O sea, hay que entender un poco. Con razón era tan mala la señal todo el tiempo. Algunas zonas era mejor, difícil, y en algunas, claro, literalmente es un rollo tener buen internet, dice la gente. ¿Cómo la ve usted por ahí? Bien, por eso se llama navegar en internet, ¿ok? Eduardo, soy de Guatemala y felicidades por eso, ya que tendrán el propio. Dice, claro, un paso espectacular. Darwin, ¿dónde vive? Dicen, pues bueno. Tanto era la competencia de los gobiernos anteriores que nunca aportaba nada bueno a este país tan bonito. Dicen, así. Esa era la realidad de la gente antes en El Salvador. Esa era la realidad de los políticos nefastos antes en El Salvador, señores. Entiéndalo. O sea que por eso no llega bien el internet a mi casa, dice Giovanni por ahí. Que cable submarino en Centroamérica no creo, porque no hay señal. El único que tiene todo eso es México. Centroamérica tiene antena. Evidentemente, yo entiendo que geográficamente no se incluye a México en Centroamérica. Yo entiendo. Ahora, recientemente algunas actualizaciones o algunos personajes han intentado vincular a México con Centroamérica, pero México evidentemente es parte de Norteamérica, así que no entra en la ecuación. Y sí, México está en otras condiciones diferentes a El Salvador, aunque todavía es tercer mundo, pero sí, México, El Salvador está en la luz de México. México es un país increíble y hay que reconocerlo, no vamos a venir acá a decir cosas que no son. La estrategia de Bukele es anunciar una obra nueva, dice, en las inauguraciones de las obras anuncia anteriormente, y así el ciclo, dicen algunos por ahí. Bueno, por eso me faltaba el internet en Guatemala, dicen algunos, ¿no? Claro, si se cansa de su presidente nos lo mandan a Guatemala, dicen algunos que ya están intentando ahí como de lugar de gastar la imagen de Bukele, desgastar la administración de Bukele. ¿Para qué? Para hacer lo que les dé la gana, dicen. Juan Daniel dice, el gobierno de El Salvador lo van a pagar y se lo va a regalar a las empresas privadas de telefonía. Juan Daniel dice por ahí. Wilson Mendoza, soy de Guatemala, pero hasta ahora me estoy enterando, dicen algunos. Claro, son cosas que no están a la vista de todos, ¿no? Soy hondureño y me da tanta satisfacción cada hora nueva que está haciendo en El Salvador. Mis respetos para su presidente y felicito al pueblo salvadoreño en general. Deseo prosperen aún más, dicen todo, y Dios bendiga El Salvador. Es que es parte de la visión, es una visión. Si un político no tiene esta visión, el país evidentemente no va a poder avanzar como su gente quisiera. ¿Ven por qué los satélites no son lo que nos han dicho? Eso, todas las comunicaciones viajan por cable, luego por antenas a frecuencias locales. Claro, los satélites en este sentido pueden dar un servicio espectacular, pero la manera más estable es a través de un cable, en este caso no cualquier cable, la fibra óptica, señor. Así que usted por ahí vaya sacando sus conclusiones de todo lo que esto representa. Dicen por acá, está bien una forma de ser que el Estado se lucre de internet, pero ojalá que no monopolice el internet en el país. No es bueno que el gobierno pueda controlar los medios de comunicación, dicen por ahí algunos. Bukele para presidente de Nicaragua, ¿cómo lo ve?
O sea que él nos está quitando el internet de Guatemala, dicen algunos. Guatemala le vende servicios a El Salvador. No se los estamos quitando, señores. Guatemala le vende servicios a El Salvador. Es así. Aguanta, pero según la NASA, el internet venía de los satélites arriba en el cielo, dicen algunos. Excelente, ahora claro, va a tener mejor señal de internet, dice. Guatemala le da internet a El Salvador le da luz a Guatemala, dicen algunos. Claro, por ahí funciona la cosa. Veamos qué más está pasando por aquí. Y bueno, deje su like, suscríbase y nos vemos a la próxima. Donde estaba el FMLN y Arena, que todo está más barato. No se puede, ¿sabes por qué? Porque entre esos periodos que eran corruptísimos y que esa gente no hizo nada y se robó toda la plata, y lo que está pasando actualmente, ocurrieron cosas muy importantes a nivel mundial. Y parte de eso tiene que ver lo que pasó con la pandemia, ¿no? Donde la economía mundial se contrajo, donde la pobreza galopantemente incrementó y evidentemente golpeó a zonas que históricamente habían sido muy pobres, y Centroamérica es como que está entre esas zonas, ¿no? 2020, 21 y 22 esa crisis se profundizó, y luego comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ustedes saben lo que eso implica. Generó que costos, crisis en la cadena de suministro, y que costos como por ejemplo el de la gasolina hasta el día de hoy no es que estén por los cielos, pero subieron considerablemente de como estaban antes. Entonces claro, tenés un país que no sos autosostenible, tenés un país que compras una avena en Estados Unidos. Claro, tú vives en Estados Unidos, tú no puedes decir está más caro en El Salvador que aquí, no tiene sentido. Si estás en Estados Unidos, donde producen esa avena, si esa avena la compra, viaja a El Salvador y la compras, tiene el lógico que esté más cara porque la movieron hacia El Salvador, y ese proceso de traslado incluyó un costo de traslado, costo de importación, impuestos y todo lo que se te ocurra. Entonces no tiene sentido. Entonces lamentablemente sí, El Salvador es un país que ha tenido un abandono histórico y que debe dar los pasos necesarios, y no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Vladimir Campos dice: disculpas por la pobreza, sigue aumentando, la extorsión solo cambió de mano, dice, hoy las alcaldías se encargan de eso, a tal punto que el mismo presidente tuvo que pararles el carro. Vladimir Campos, bueno, hay gente que no entiende de qué va esto, y no voy a negar lo que dice Vladimir Campos, que han habido alcaldes que han creído, ¿no?, que el camino era ponerle más impuestos a la gente, pero acá hay un problema del otro lado, que la gente dice quiero, síganme con esto, la gente dice quiero, ojo con esto, necesito calles, necesito hospitales gratis, necesito todo, comienza a pedir obra, y el típico político dice claro, yo para cumplirle eso tengo que comenzar a recaudar más, y comienza a subir impuestos. Entonces en la medida en que el ciudadano deje esa dependencia del político y le comience a pedir lo necesario, en esa medida el panorama va a ser otro, va a ser diferente. Bueno, ¿y qué más dicen por acá, Margarita? Pues yo vivo en El Salvador y si bien es cierto, dice, la criminalidad se ha reducido a pasos firmes, nuestro presidente va a detalle, dice, contra viento y marea. Pues nada bueno encontró, lastimosamente no hay, dice, fuentes de empleo. Los jóvenes se gradúan de las universidades, pero tienen que apostar a ingeniárselas y emprender para ir pasando. Ojo, claro, la realidad de El Salvador no era una situación fácil, era una situación complejísima, señores, complejísima. Y claro, ante ese panorama, claro, ante esa situación, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo más evidente? Bukele comenzó a tomar medidas, no hay empleo. La única manera de generar empleo no es que el gobierno diga lo voy a contratar a todos, porque el gobierno se financia de la plata de la misma gente. La manera es haciendo lo que está haciendo, apostándole a un rubro como el turismo que dinamiza la economía, te trae turistas a los hoteles, te trae turistas a los restaurantes, los tour operadores. Entonces tour operadores, hoteles, turistas necesitan contratar gente, dar empleo del hotel para
sus alimentos, busca un proveedor en un mercado o una empresa que distribuye alimentos para restaurantes, hoteles que compren un mercado. Entonces, y así se comienza a crear una cadena de empleo. Ese es el impacto positivo. Ese es el efecto, señores, del empleo, para que usted se dé cuenta. No hay nada mínimo. Rodolfo Angulo dice: quien los publicó porque los datos del gobierno son dudosos, dice Rodolfo Angulo por ahí. Bueno, saquen sus conclusiones. Que ya Bukele, pero ¿por qué siguen hablando lo del 3%? Dice, bueno, van a seguir hablando. Esa gente va a seguir hablando porque ellos viven del fracaso. Ellos quisiesen que El Salvador se estancara, no creciera y fracasara. Porque cuando eso pasa, claro, la culpa es de quién, de la actual administración. Si El Salvador fracasa, si toda la gente dice, ok, el país está fracasado, ¿de quién es la culpa? De la actual administración. ¿Y qué significa eso? Que la culpa sea de la actual administración. Que posiblemente la gente no lo va a querer otro periodo. Y como la gente posiblemente no lo va a querer otro periodo, hay oportunidad para que vuelvan todos estos sinvergüenzas que han vivido de la gente de él. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta todo eso? Siento que hablan de un país que no conozco cuando vivo aquí ahora. Claro, también seamos realistas por lo que dice Boris. Con un año, un par de años, que un país muestre síntomas de crecimiento económico no basta para sacar a un país de la pobreza. Es que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Debe ser un constante. Si se mantiene en ese camino, en unos años ese impacto podrá ser percibido, porque ya todos los que tienen desempleo con tanta inversión, oportunidades de empleo, oferta laboral en El Salvador, la gente se va a ir incorporando, va a ir trabajando, van a mejorar los salarios, va a llegar mejor industria, y esto va a tener un impacto positivo en el mediano plazo. No quiere decir, y seamos coherentes y lógicos con esto, no quiere decir que porque usted, por ejemplo, este año lo cerró ahorrando $1,000, lo cerró en números positivos, no. Con esos $1,000 usted va a poder pagar los 50,000 que debe. No, o sea, lo cerró positivo. Algo bueno, son $1,000. No hubo desequilibrio, no quedó debiendo como lo había hecho todos los años. Hay que aplaudirlo porque algo está haciendo bien, porque ven el camino correcto. Y si sigue así, el siguiente año ya logra cerrar y ahorrar 2,000, el siguiente 3,000, ahí sí va a poder ir equilibrando esa deuda. Similar pasa con el país. Si es una noticia, pero hay que seguir. Lo que le toca a la gente es seguir trabajando porque no hay nada gratis. Y es la realidad. El Estado debe crear las condiciones para que la gente logre todo lo que busca. Así que pendiente, deje su like, suscríbase y nos vemos a la próxima. Este es el Analista Milenio. Nos caracteriza a nosotros desmentir y básicamente responder a esos comentarios duros de mucha gente que no entiende y que opina solo por intentar, ¿no?, hablar algo negativo de lo que pasa en El Salvador. José Rivas dice: eso no lo entiende la gente que no quiere trabajar, solo pasa criticando y quieren que el presidente los mantenga. Claro, lo que pasa es que la clase política, el adoctrinamiento colectivo, le ha enseñado a la gente, o le ha mentido a la gente, le ha dicho a la gente que el gobierno te tiene que mantener, que el gobierno te tiene que garantizarse de darte todo gratis, y que en la medida en la que no haga eso hay fracaso, ¿no? Que en la medida en la que no pase eso tienes que reclamar y exigir obligatoriamente todos los derechos que se te vengan a la cabeza. Entonces, casualmente, los países que intentan aplicar este modelo acaban en la ruina. ¿Por qué? Porque no es posible. Porque las necesidades pueden ser infinitas, pero los recursos son limitados. Ahora, que alguien me diga, porque los corruptos se lo roban. Sí, por eso. Por eso también no puedes dejar la solución en las manos de un político. Lo que debe garantizar
un gobierno es las condiciones necesarias para que cada quien se desarrolle en libertad y tenga la capacidad de sacar adelante un proyecto económico. Vamos por aquí, Antonio Martínez dice, bravo.